Este sábado 15, anótenlo ustedes, como parte del acta de defunción de la democracia. No exagero, dado el contexto en el que estamos viviendo con la refundación de un nuevo régimen, y vale la pena acostumbrarnos a esa realidad, desde luego, y simultáneamente también, allá quien decida, si igualmente persiste en cuestionarla. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, los ciudadanos también tienen otra, y aquí cumplimos la función, desde luego, de registrar hechos, de ofrecer nuestra opinión y de no colocarnos en un púlpito bajo ninguna circunstancia que dictamine el obrar de los demás. Así es que, cumpliendo con nuestras propias funciones, destaco dos elementos de este día que nos parecen, etcétera, de la mayor importancia. El primero es la información relacionada con las trapacerías que ocurren dentro del INAI, y no es poca cosa. Independientemente del monto, que es cuantioso, estamos hablando de 410,000 pesos de irregularidades nada más en el manejo de tarjetas de crédito que reciben los propios comisionados, una distorsión de ese tamaño, digo, independientemente del monto mismo. Hay que entender y atender que el populismo se alimenta justamente de ese tipo de prácticas corruptas para hallar el pretexto de, con base en acabar con la corrupción y con base en la propia austeridad, acabar, cortar de raíz incluso con las leyes y las instituciones de la democracia, que, como en el caso de los órganos autónomos de gobierno, el INAI representa eso, y simultáneamente también, ustedes lo saben, el blanco de tiro del propio presidente López Obrador. No le importa al populismo el hecho de que las propias instituciones, que son a través de las cuales los ciudadanos participan para evaluar el ejercicio de las políticas públicas e incluso para controlar estos mismos ejercicios, porque sin duda inhiben la propia corrupción, no le importa al gobierno, reitero, porque justamente eso es lo que busca: acabar con cualquier tipo de contrapeso que, como un órgano garante de la transparencia informativa y protector de los datos personales, el propio gobierno quiere concentrar esa información, la convierte, ya lo sabemos, en propaganda, y arbitrariamente igual acabar con los propios datos personales, vulnerando justamente un derecho internacional tutelado. Dos, el derecho, desde luego, a la administración privada y el derecho a la información y ser informado. Así es que estos comisionados le dan un enorme pretexto a el propio gobierno y generan, claro está, un contexto adverso a el reconocimiento que de todas maneras, como organismos autónomos, deben tener las instituciones. Y otra cosa es, hay que subrayarlo desde luego, las sanciones que merecen o deberían merecer y aplicarse a los propios comisionados. Dicho de otro modo, una cosa es criticar las pretensiones del gobierno por destrozar a la propia democracia, pretensiones que está muy cerca de consumar. Una cosa es criticar esas pretensiones y otra cosa es solapar trapacerías. Hay que, en efecto, informarlas, porque de eso se trata no solo el periodismo, sino la propia formación ciudadana, que apela justamente a la información de todos los órganos que componen al Estado mexicano. Desde luego que en etcétera tenemos en cuenta, desde luego, múltiples trapacerías, también con mucho más recursos, con cuantiosísimos recursos, vamos, no exagero, fortunas que han ocurrido dentro del gobierno y que, sin embargo, se quedan justamente en la impunidad. Ahí tenemos al señor Ovalle, ¿no? Libre de todo mal, a pesar de ser él el responsable de un saqueo al erario mexicano de cerca de entre 15,000 y 17,000 millones de pesos, el mayor saqueo que nuestro país haya tenido en la historia. Sabemos bien, muy bien, todas aquellas
irregularidades y de plano violaciones a la ley que con base en influencias han cometido los hijos del presidente de la República. Sabemos muy bien todo eso y vale la pena seguir subrayándolo uno y otra vez. Y sobre esa misma base, desde luego, reconocer, porque no podemos ser en modo alguno cómplices de ningún tipo de trapacería, que sucediendo eso en el INAI, en el INE o en donde ustedes gusten y manden, debe ser también denunciado y sancionado, aunque en efecto se encuentre esta influencia ciudadana y esta influencia de los medios de comunicación independientes de capa caída, porque también eso, claro que sí, hay que decirlo. Yo reitero con mucho esta suerte de golpazo emocional que están teniendo muchos sectores sociales, que una vez después de conocerse los resultados del 2 de junio y más allá de las circunstancias en efecto ilegales, irregulares, del monto cuantioso que dedicó el Estado para llevar a cabo un operativo para en efecto minar la cancha de competencia, pues significó en efecto un golpe de ánimo enorme para todos los ciudadanos. Eso es. Permítanme ustedes, muchas gracias. Eso es justamente lo que ocurre en estos momentos con los propios ciudadanos. Y es que paso al segundo punto. Se van agolpando las noticias, porque independientemente de que usted o yo hayan votado por el PRD, yo lo hice, digamos que fiel a mi tradición, que con excepción de las candidaturas de el propio Andrés Manuel López Obrador por ese partido a la presidencia de la República, no voté. Fiel, digo, a esa actitud que tuve desde el nacimiento de ese partido en 1989 y durante 35 años, lo hice. Pero independientemente de eso, nuestro sistema de partidos se encuentra sumamente debilitado. Ya lo hemos comentado durante esta semana, que también hay que seguir apuntando en las propias efemérides, lo que ocurre en el PAN, lo que ocurre en el PRI y lo que el día de hoy sigamos apuntando sucedió con el PRD cuando el presidente nacional de ese partido anunció el fin del ciclo, el fin del partido, en un reconocimiento claro y muy responsable, que por un lado desde luego no desatendió la denuncia de este operativo de Estado que a ustedes les consta, en etcétera, desde hace más de 2 años y medio, 3 años, estuvimos denunciando con la mayor persistencia que nos era posible, junto con otros medios de comunicación, pero etcétera, déjenme decirles, fue el primero en señalarlo. Porque somos un medio, en efecto ustedes lo saben, un medio con muy pocos recursos, pero también un medio que se ha abierto paso gracias a ustedes y su fondeo, igualmente también gracias a, y lo decimos en verdad, sabemos que somos inmodestos, nuestra capacidad de análisis para superar con todo, pues nuestras dificultades incluso de producción en la revista, etcétera. Y lo dijimos así, el propio Zambrano dijo que pues en efecto se pasaba a una nueva fase y que más allá de este operativo que les acabo de comentar a ustedes hubo muchos errores. Falta de coordinación de los 3 partidos para respaldar a Xóchitl Gálvez, falta de recursos dedicados por otros partidos a el apoyo de la misma candidatura, falta de una estructura territorial del mismo partido para abarcar todas las incidencias electorales el mero día de la jornada, falta de reconocimiento respecto de lo que estaba pensando la propia sociedad cuando, así lo dijo Jesús Zambrano, nos contagiamos del entusiasmo que veíamos en los medios, en las redes, en las calles y en las plazas. No creímos que el voto oculto o no creímos que este entusiasmo no pudiera reflejarse en una enorme victoria dentro de la propia oposición e incluso ya hablando del propio partido, pues dentro de
las filas de sus candidatos en distintos lados. El golpazo fue tremendo, dice. Nuestra falta de coordinación interna, nuestros conflictos internos fueron fundamentales y seguramente pasando tragos muy amargos. Desde aquí yo le mando un abrazo enorme a Jesús Zambrano también por su valentía para hacer este diagnóstico con el que ustedes saben. Nosotros coincidimos desde el 2 de junio en la noche, yo en Radio Fórmula y con ustedes igualmente por ahí de las 11:30 de la noche lo comentamos. Pues en efecto que se trata de una dura realidad, así lo dijo el propio Zambrano, mientras expresaba la intención por la generación de un nuevo partido político. Y ahí se encuentra entonces, me parece, el segundo aspecto que sigue documentando esta situación que estamos nosotros viviendo en estos precisos momentos. Nuestro deber, desde luego, es informarles, por muy amargas que sean las noticias, por muy amargas que sean los hechos. Independientemente de eso, nuestro trabajo, desde luego ya lo saben, es sobreponernos a eso, como cada una de las personas hacen con su oficio o profesión frente a las adversidades cotidianas. El conductor que se sobrepone al tráfico, el carpintero a una madera llena de nudos, el comerciante a un día lluvioso, etcétera, etcétera. Formamos parte de ustedes y nuestras propias vicisitudes sabemos bien que ustedes también las comparten y por eso hacemos este registro y seguimos tocando siempre las puertas de su dispositivo, ahí donde estén. Les agradecemos siempre.